Oye, saludamos a nuestro Nico Masquerés. Nico, ¿cómo estás? Nico, oye, yo, qué gusto Nico, tenerte acá nuevamente. Debo decir, enojada porque ¿dónde está Kiki? ¿No la trajiste de nuevo? Mientras tenga que venir corriendo como me suelo correr los días viernes en la mañana, no alcanza a ir a buscarla. Lo que pasa es que ella se queda con la abuela fuera de casa, sale a carretear los días jueves de la noche. Se porta Entonces, mal esa perra. Oye, hasta allá arriba sonaron los aplausos. Le gustó el chiste, le gustó el chiste. Oye, No, y los aplausos por el... Nicolás Masquerán, que nos acompañaba en otras oportunidades con su perrita, entonces parece para quienes no están viendo quizás no entienden ahí la referencia de la guagua del Nico. Oye, estreno de La Sirenita live action que acá hemos cuestionado bastante, pero no cuestionado de una mala manera, sino analizado. ¿Estos live action vienen a revivir estos clásicos animados o vienen a bajarles el perfil? Hoy, es que esa es una pregunta que no se puede responder, digamos, de manera absoluta, porque finalmente se trata de una propuesta. Justamente traer, digamos, estos clásicos animados, como bien dices, a un formato, entre comillas, actualizado. ¿Funciona? ¿No funciona? Depende mucho de qué es lo que se proponga finalmente, de qué es lo que pongas en pantalla, cómo hagas esta transferencia desde lo que había originalmente, en este caso en el año 1989, y lo que se puede ver ahora. Y en ese sentido Disney ha sido, pero rotundamente inestable, no lo podría decir de otra manera. Sí. Y desde algo tan genial como El Libro de la Selva, que tenía, por ejemplo, el peso de ser la última película que alcanzó a supervisar Walt Disney antes de fallecer. Él falleció el año 66, la película se estrenó en 67. Cuando la toma Jon Favreau, hace algo pero espectacular, maravilloso. Sin embargo, otras como El Rey León, otras como esta misma, ¿cierto? Quedan ahí, bueno, El Rey León, un fiasco completo. Ay, yo la disfruté igual. Pinocho, un fiasco completo. Sí, bueno, vamos a centrarnos en primero reconocer que es la película por lejos que más gusta en las generaciones. A mí se me paran los pelos cuando estoy escuchando este tema, porque sin duda marcó mi adolescencia, mi infancia, esta película, que creo que es mi favorita de Disney por lejos. Ahora, ¿es un acierto la nueva propuesta o probablemente no lo es? Porque se aleja de lo que es la protagonista, no solamente físicamente, sino que también nos traslada a otro lugar súper distinto en donde acontecen los hechos, ¿verdad? Entonces es súper criticado también el rol de la nueva protagonista, que es totalmente distinta a las características que tiene la Sirenita Ariel en una película clásica. Ya vi que no te gustó. No, a mí y voy a decir todo lo contrario. Me encanta la nueva propuesta porque es súper distinta a la propuesta antigua. Entonces, ¿qué tan positivo es que la propuesta sea totalmente distinta, en un lugar totalmente distinto, con una protagonista totalmente distinta a la Sirenita Ariel clásica? Basada, inspirada, Exacto. Cuento de Hans Christian Andersen. ¿Es positivo o termina siendo finalmente negativo para Disney? Vuelvo a lo que decía recién. Depende cuál sea el resultado definitivo de lo que se está planteando. Entonces, no sé, pudimos ver un Aladín que sí estaba como por ahí, por ejemplo, un Rey León que fue... un gato y en chico. el caso de La Sirenita, la respuesta ha sido sumamente dispar. De hecho, si uno mira la red Rotten Tomatoes, donde, claro, y se separan las críticas especializadas de las críticas de la audiencia, digamos, del ciudadano a pie, y por ahí tiene un 61 o 63% de aprobación de la crítica, no recuerdo, en este momento, lo vi hace unos minutos, y un 95% de la audiencia. Claro. Lo que te da una idea del tipo de película que es y el tipo de respuesta que obtiene. Es decir, no es una película para gustar a los especialistas, es una película para encantar a la gente, a la masa que va al cine. Y eso además se complementa con las cifras, porque ¿con qué tipo de audiencia es que va al cine? Porque resulta que en algún momento se habló de como el gran éxito dentro de las nuevas adaptaciones Disney, porque la estaba rompiendo en la taquilla estadounidense. Sí, pero luego, y de hecho hoy o ayer se publica una noticia donde está siendo un rotundo fracaso, porque resulta que así como la estaba rompiendo en la taquilla estadounidense, fuera de Estados Unidos estaba teniendo tan mala respuesta que se la está llegando a considerar una película poco rentable. Ahora, ¿cuál es el punto acá?
ustedes lo apuntaron muy bien. Esta película marcó sus infancias. La película La Sirenita de 1989... Tiene que haber sido igual al clásico. No, sí, yo creo que hay cosas que hay que cambiar. Nos hace desencantarnos de que realmente éramos fanáticos de esa Sirenita. Exacto. O sea, es como que Pocahontas le hiciésemos en Alemania y Pocahontas, por ejemplo, fuese rubia y de ojos azules o Moana. Se pierde el arquetipo de lo que es la protagonista y lo que estamos acostumbrados a querer hace tanto tiempo. Ahí yo... ¿O discrepas conmigo? Yo discrepo. A ver, yo soy bien sensible al tema de esta inclusión forzada. La discuto bastante, pero hay que entender también cuándo la inclusión es forzada. O sea, obviamente si yo cambio la etnia de Pocahontas sería forzado. Exactamente, pero esto es igual. No, esto es un relato de fantasía. O sea, por favor, las sirenas no existen. Si son existen. Son pelirrojas, son de piel oscura, tienen escamas. ¿Dónde está Sebastián acá? ¿Dónde está Sebastián? Sí, eso yo echo de menos. Y para mí ese es el punto. A ver, esta película, la del 89, es un hito histórico porque marca el revival de Disney. Por eso recién mencionaba al libro de la selva también. Después de que Disney muere, Walt Disney se viene abajo. Y el año 89 reaparece Estudio Disney dando el golpe a la cátedra con esta película que casi que lo saca de la quiebra. Y marcó un hito respecto de cómo se iba a pensar el cine animado en Occidente desde ahí en adelante. Por lo tanto, es una película súper trascendente y marcó mucho. Y hacer cambios en una película tan trascendente es sumamente delicado. Ahí está. Entonces, nuevamente vuelvo. ¿Y a qué audiencias se trata de satisfacer? ¿Quiénes pueden estar conformes, por ejemplo, con estos cambios que se hacen versus aquellos que quieren reencantarse con lo que alguna vez vieron en su infancia o en su adolescencia? Y ahí, por ejemplo, yo creo que la animación siempre tiene una gran ventaja porque te ofrece dentro de estos mundos fantásticos la posibilidad de mostrar cosas que el realismo no te permite o no lo hace tan encantador. Flounder, Sebastián, por favor, yo siento que aquí se pierden rotundamente. Mi problema no es Ariel acá, mi problema son los otros personajes. Mi problema siempre será Ariel. Yo creo que claro, a cada uno dentro de lo que hay, estamos viendo imágenes precisamente ahí, si vemos en pantalla completa, señor director, lo que es el clásico de Disney, de La Sirenita, porque claro, uno está encantada, la historia, todo. Yo, de hecho, mi pelo largo, siempre quise tener muy largo, ser como Sirenita. Y rojo. De verdad, así que yo creo que muchas niñas y niños alucinaron con la historia. Claro. Y siguen alucinando, si las niñas de 5, de 4 años todavía ven La Sirenita y les encanta. Sí, no, absolutamente, pero, por ejemplo, si no les muestras la versión original y les muestras este live action, van a alucinar igual, si ese es el tema, porque es una historia que trasciende. Entonces, lamentablemente todas ven la versión. Uno habla desde la guata y todo, pero hay que pensar las nuevas generaciones también. Es que también hay que pensar, claro, esto se supone que va para las nuevas generaciones. Al final le van a instalar a la fuerza a los niños que tienen que ver estas películas realistas. Y por otro lado, los que van son los papás que llevan a los niños. Exacto. Entonces también ahí tienes que jugar con gustarle a ambos. A todos. Y ahí yo creo que han sido tal vez poco inteligentes porque justamente los que hacen la crítica y que de alguna manera determinan la respuesta de la audiencia, más allá de esas discrepancias que hemos visto, tienen que quedar contentos también de alguna manera. O sea, estamos hablando de Disney, ya no es cine independiente, no estamos hablando de un realizador que diga, me da lo mismo lo que opinen los críticos, ¿cierto? Yo estoy pensando en otra clave. No, esto es una cuestión que tiene que convencer. Convence a medias. ¿Ya? Yo digo que Disney ha tenido mejores logros en estas transferencias a estos formatos realistas. Este es un punto medio, me atrevería a decir. Tiene varias cosas que son sumamente interesantes. ¿La fuiste a ver? Yo no he ido a verla todavía. Pero se puede ver por partes a través de las redes. Sí, se pueden ver varias cosas. De hecho, para evaluar, por ejemplo, miren, como para invitar a las personas que no lo hayan visto aún, están los clips de las canciones. Exacto. Y los clips de las canciones son súper decidores de lo que uno puede encontrar en la pantalla en esta versión versus la anterior. ¿Ya? Una cosa que yo discuto de todas estas versiones, incluida La Sirenita, es que las alargan más de la cuenta innecesariamente. La Sirenita se contaba en 1 hora y media. Cuando tú le pones media hora más, te quedas paja molida para mí. ¿Ya? Lo otro es la selección de actores. La protagonista, estoy tratando de acordarme el nombre, Halle Berry, si no me equivoco. Sí, era Berry. Ella ha sido, pero lo que todos han
consensuado que es lo mejor de la película, con un carisma para representar a Aliet, todo muy bien. Un poco se parece a la Sirenita, pero como tú bien dices, el talento Exacto, que eso se demuestra está. con su voz y con su caracterización, hacen que finalmente sea más importante ella como artista que no se parezca directamente a Pero al resulta personaje. que por muchos méritos que tenga ella, Sí. que yo comparto, la película la hace un staff completo. Y ahí hay cosas Exacto. de las que yo esperaba, por ejemplo, mejor resultado y que no me convencieron tanto. Por ejemplo, cuando yo dije, oye, Melissa McCarthy de Úrsula, Sí. Hale y no me Bailey. gustó tanto. Es Bailey. Hale sí. Bailey, sí. Nada que ver con Hale Berry, que se me confundieron. La Melissa McCarthy, yo esperaba algo muy interesante como Úrsula, pero no me convenció tanto, no me llegó a transmitir ¿No es esa... tan mala? No, Siento que le no. faltó la Es que ella caracterización de lo que era la Úrsula, que la Úrsula Es que era ella era una pérfida, comedia. con esa Ahí cara. yo los invito incluso más, no solamente ver la versión animada y la versión actual, sino que además ver una versión en musical que anda dando vuelta, porque Sí. la Úrsula del musical es maravillosa. Sí. Yo tengo una polera de Úrsula, la Ahora, amo. ¿cuáles han sido los aciertos, por ejemplo, de esta película, además de la protagonista? Rob Marshall en la dirección, ¿ya? Rob Marshall en la dirección, ¿por qué? Porque él es un director que viene del musical. Ya. Y resulta que lo que hizo Disney con La Sirenita del 89 fue pasar su cine animado a un formato mucho más cercano al musical. A Ron Marshall, por ejemplo, lo tenemos detrás de la ganadora del Oscar Chicago, para hacerse una idea. ¿ya? ya. Entonces, es alguien muy adecuado para hacer este tipo de película. El problema, en contraparte, es que es cine por encargo. Entonces, él está muy determinado por lo que la producción le dice que tiene que hacer y su visión artística queda un poco por debajo de eso. Y en ese sentido, hay mucha gente del staff de La Sirenita que realmente son artistas de primer nivel, son técnicos de primer nivel. O sea, tienes a Colin Atwood en el diseño de vestuarios, por ejemplo, que es una de las diseñadoras más importantes en la historia del cine. Y sin embargo, aquí se tiene que restringir un poco a lo que habían sido los diseños originales y no puede darle tanta rienda suelta, ¿cierto?, a su trabajo. Entonces, tienes como todos estos elementos que de alguna manera Disney se encargó de hacer una producción de excelente nivel, pero en un contexto donde no le podías sacar provecho a todo el staff, a todo el staff tanto técnico como actoral, ¿cierto?, que estabas contratando para hacer esa película. Y yo creo que eso se deja sentir un poco, porque al final, si hablamos de innovación, lo que podría haber hecho Disney de interesante acá era haber dejado un poquito más de libertad. Cambiemos todo nomás. Claro, démosle, cambió O así total. cambiamos todo o no cambiamos nada, pero esto de la medias finalmente termina Sí, como... O sea, perdónenme, pero el cuento original de La Sirenita de Hans Christian Andersen no termina así, no termina como la película del 89. No digamos cómo termina. A ver, lo voy a decir en simple. Todos los cuentos de Hans Christian Andersen terminan mal. No vamos a decir dónde termina La Sirenita, pero No vamos a espuma de decir. agua. Claro, Oye, claro. Nico, yo quería preguntarte, bueno, a pesar de que, por ejemplo, Úrsula es una tremenda actriz, ¿por qué crees que no resulta tanto su personaje? ¿Falta caracterización? ¿Qué es lo que sientes tú que quedó al debe en ese, por ejemplo, personaje que es uno de los más importantes, sin duda, y los Sí, más esperados? Por ahí lo dijeron muy bien, le faltó maldad. Sí, Úrsula ¿cierto? es un personaje que se mueve entre la esa cosa media comedia. siniestra y una comedia que es bien negra, que es bien irónica. Exacto. Entonces es un punto medio bien complejo de alcanzar y siento que la Melissa McCarthy se Viene de quedó la un poquito comedia más también. por el lado de la Sí. comedia, que es lo que hace muy Totalmente. bien. Le faltó esa Y maldad. le faltó transmitir, digamos, supurar esa maldad Sí. que siempre está subyacente en Sí. Úrsula, aun cuando te esté mostrando una sonrisa. Totalmente. Entonces, no sé, yo siempre aquí llamo a que la gente se haga su propio juicio, porque cuando hablamos de una película que está, como decía recién, en término medio, lo que va a ocurrir es que o va a gustar mucho o va a ser muy odiada. Y eso es lo que representan las cifras, ¿te fijas? Nico, consultación, desde la parte ya más musical también, porque estamos hablando de que se han cambiado la letra de algunas canciones y entendiendo el contexto actual y social de Bésala ya y todo lo que significa ese como cambio para las nuevas generaciones, obviamente, que yo creo que ha sido, eso igual está súper polarizado, porque algunos no, hay que mantener la esencia, otros hay que adaptarnos también a la nueva época. ¿Cómo está también esa interpretación vocal? Yo creo que lo de mantener la esencia no implica que no hayan cambios.
O sea, ¿qué es la esencia finalmente? No vamos a entrar en debates filosóficos, pero... ahora, contra lo que decía del tema de la inclusión forzada, aquí yo creo que sí, que en el tema diálogo, en el tema texto, hay que tener un poquito más de preocupación respecto de los temas que en la actualidad son sensibles, ¿ya? Y en ese sentido yo veo bien que hay algunos cambios en la letra que sean, digamos, justificados, pero creo que lo importante en la música es que está la música. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos detrás de la composición para la película original de La Sirenita a Alan Menken, que es prácticamente uno de los compositores más importantes de Hollywood. Más que John Williams, podría decirse, entre comillas. No, o sea, no voy a tirar abajo a John Williams, pero lo digo en qué términos. Por ejemplo, es la persona viva que más Oscars ha ganado. Más que John Williams. ¿Ya? Más que muchos otros realizadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él también logró traspasar este formato de la música, del musical al cine animado de una manera súper efectiva, siendo innovador en su momento. Claro. Marcó también lo que iba a ser el cine a posteriori. Y La Sirenita fue la película donde consiguió eso de alguna manera y donde empezó su carrera por los Oscars. Está detrás de Enredados. Sí, también. Ay, ya sí, como que está buscando Pocahontas, Aladín. Dato curioso, está detrás de la fiesta de las salchichas también. Entonces, lo que acá pasa es que independiente de esos cambios menores y de también adaptaciones que se hacen para que de repente aparezcan algunos elementos más actuales en la música, en la partitura, en esencia, la música que estamos escuchando sí es, recién estaba cuestionando la esencia y ahora la digo, estoy disparando los pies, pero bueno, en lo fundamental, la música que escuchamos ahora sí es la música mayoritariamente de Alan Menken, y yo creo que eso es algo que no se puede perder, porque dentro de todo lo que puede lograrse con un cuento fantástico en el cine animado, ¿cierto? Como fue en el año 89, prácticamente lo que cierra todo eso, la guinda de la torta, es la música. Claro. Y Eric. Para que hablar de Eric. Hablemos de Eric. Ahí no opino. O sea. Claro. Bueno, lo importante también es que la película está situada en esta nueva propuesta en una de las islas del Caribe. Entonces claro. Eso también hace que la protagonista y que también todo gire un poco en torno quizás a esto distinto que se está proponiendo geográficamente, digamos. No, es que, de hecho, en rigor, ¿dónde ocurre el cuento de La Sirenita? Nuevamente, es un cuento fantástico. Sí, de hecho, las locaciones, el castillo que utilizaron para el diseño de la película del 89, está en un lago. Claro. En Austria, por ahí en Suiza, no recuerdo exactamente, o sea, nada que ver. Y tú lo puedes mover para acá, para allá, lo puedes hacer en China, en Australia, da un poco lo mismo. Si usaron esto de hacerlo en un escenario del Caribe como para justificar un poco el cambio, la protagonista, yo creo que hasta era innecesario, pero sí resulta atractivo, digamos, que se plantee como un escenario diferente. Yo no tengo mayor problema con eso, creo que es un tema menor, digamos, dentro de todo lo que se puede menos. Pero todas las críticas que se han generado en torno a la nueva propuesta de protagonista y cómo a ella a través de las redes sociales también la criticaron tanto. Tiene que haber sido... Antes del estreno yo creo que fueron más críticas. Tiene que haber sido súper complejo para la artista, de verdad. Sí, pero ¿sabes qué? Qué bueno que en contraposición la crítica haya reaccionado elogiándola, pero por todos lados, porque eso también tapa un poco la boca. Lo que pasa es que ese bombardeo de posts, ¿cierto? Y de opiniones, es mucho hate. O sea, es gente que odia por odiar. O sea, se odia a sí mismo, por ende el resto. Lo mismo que decía recién. O sea, por ejemplo, a mí me incomodó un poco, voy a cambiar de tema, cuando me pusieron un elfo, no sé, no sé cómo decirlo, porque no es un elfo afrodescendiente, ¿no? Un elfo distinto. Un elfo con otro color de piel en El Señor de los Anillos, porque eso no está en los libros de Tolkien, y en cambio también me molesta que la enana aparezca sin barba, porque eso sí está en los libros de Tolkien. Claro. Pero acá nuevamente no hay nada que te diga esto tiene que ser tan así o asá. Oye, Nico. Y ahí yo siempre me quedo con que las personas que están cuestionando que se cambie la protagonista porque la otra era colorina y esta no y qué sé yo, es como, loco, primero, esto es un cuento fantástico, eso no está determinado en el cuento, ve cómo lo hace, ve cómo actúa, siente una presencia. Oye, no, mira, si yo encuentro que sí, súper válido, encuentro justificación a tu argumento. A mí hay algo que
me deje aquí, insisto, todavía no lo voy a ver. Por ejemplo, lo que me pasó con el Rey León. Oye, esto me perturba un poco. Yo dije, siento una presencia, lo Pero por dije. favor, digamos las cosas como son, Constanza. No, Sí, no nos disfracemos. anda Parchecurita por aquí. Parche, oye, venga para acá. ¿Le gusta la sirenita? O sea, ¿a quién no le gusta la sirenita? ¿Cómo estás, sirenita? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ay, ¿Hay se nos- un combate mortal aquí? Sí. Oye, sí, Milena, yo estoy acá. Estoy esperando acá en el ¿Jugaban los joystick. flippers? ¿A mí era choco? Sí, muchos años. Pero yo era malísimo, sí. ¿En serio, Nico? ¿Le pegaban a los niños? No, me pegaban a mí, sí. Oiga, no, es que tengo otro cargo. Me están llamando. Ah, está de productor. Está de Hasta con productor de micrófono. piso. No, parece que no se está escuchando. Es que estoy controlando. Este es el todo. descoordinador. Descoordinador. Que le hagan la Oye, El descoordinador vaya a de arreglarse el piso. micrófono, oiga, que no se escucha. Ese trozo laminado. Oye, Nico, algo que me pasó, por ejemplo, con el Rey León, que yo, una apreciación personal y creo que lo conversamos en algún momento. El Rey León clásico, yo lo encuentro que hay un rollo filosófico de la vida y así como mucho más, una ola más mística, por O así sea, decirlo. es Hamlet, básicamente. A diferencia del Rey León de live action, que lo encontré que es súper livianito y pensado también en la nueva generación y como otro, no sé, como que lo encontré como un falto de... Como que le falta sustancia. Claro, Claro. con la sirenita pasa ¿A algo quién le falta similar. sustancia? ¿Está hablando de la sustancia? ¿Cómo está tía Conci? Bien, ¿y tú? Mucho gusto, tía Connie. ¿Cómo está el invitado? Muy bien. ¿Cómo De lo la han tratado? casa, de la casa, no invitado. Ah, ¿no he invitado entonces? No, de la casa. De la casa, muy bien. 1000 años. Entonces, le pagan. Después lo Después conversamos. en privado. Sí. Sí, de lo Ya, no dejo, oiga, disculpe que venga a interrumpirlo, que son tan lindas ustedes, me encanta venir y saludarlas. Ya, Ya, de me ahí nos voy a vemos, seguir Parche. trabajando. Anda a recibir los invitados Me que vienen imagino para que tú le la hablas prensa. a tus niños y como ya. Ya, vaya. Vaya a jugar. No. Silencio. Supieran las cosas que están diciendo arriba, Dios. Ay, ¿le falta sustancia a esta película? Renovando, digo, Mira, lo que Totalmente. pasa, lo que hace si no que la de he alguna visto. manera, ¿Sí la vi? ¿Lo viste? ¿Sí? lo Por que eso hace que de alegando. alguna manera pierda gran parte de su efecto tiene que ver con lo que hablábamos recién respecto de cómo son representados algunos de los personajes, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Si tú haces el Rey León realista, toda la expresividad de los animales se pierde. Exactamente. Y eso también es un contenido dentro de la narrativa. Exacto. Y eso también te hace sentir que todo lo que te están planteando desde el punto de vista de la historia adquiere otro perfil. Y acá eso pasa no con todos los personajes, pero sí con Flounder, sí con Sebastián, sí con la gaviota, ¿te fijas? Entonces, claro que hay algo ahí de profundidad que se pierde porque hay toda una dimensión expresiva donde tú pierdes lo visual y te quedas simplemente con la voz, que en algunos casos está muy, muy bien. Flounder es Jacob Tremblay, que es un tremendo actor. Bueno, grabó esto hace como 3 años atrás, hoy día tiene como 17 años. Pero a mí me encantaría ver, por ejemplo, esa misma expresividad del actor de alguna manera trasladada Exacto. al personaje, pero si lo haces muy caricaturesco, te rompe con la estética de la película. Claro. Y- En este caso me faltó eso con Úrsula, por ejemplo. Ese personaje que le faltó justamente esa maldad, esa caracterización. Sí, también. Que realmente tiene la propia Úrsula en la película. Pero bueno, siempre darte las gracias, para Nico, todo. por acceder a películas que probablemente no son de tu interés y darle justamente esa connotación y esa profundidad No, sí, yo las que nos veo igual. encanta. Las ves igual, pero no tan contento. Oye, y... Y Barbie. Barbie. ¿Qué opinamos de Barbie? ¿Dejamos enganchado? ¿Dejamos no, aquí, o no. al aire? No he visto ¿O no te nada comprometes? de Barbie. No he visto nada de Barbie, tendría que verla. No, porque todavía no llega, pues. Cuando... Sí, no, sí falta, pero Sí. no he visto ni siquiera no he visto ni siquiera los trailers. Mira, te dejamos una tarea. Okay. Cuando yo, lo tengas listo, yo le decía al director, tenemos a Greta Gerwig, Gerwig, sí. ya, Lady Bird, Mujercitas, y sale con Barbie. Es que obviamente... no es menor. Es no una menor. Barbie existencialista. Total, pues. Al fin. Es como el Barbie Girl de los Aqua, Yo ¿no? todavía, yo sabes lo que tengo de I'm a Barbie, Barbie es que a mí girl. me suenan las Y rodillas no- como la Barbie. Lo único que me tengo de Barbie. Así que me... Oye, Nico, dejamos ahí enganchado para más adelante Ay, este Me voy, tema. me voy a hacer cargo y voy a empezar a ver el Ya, material que hay, eso. porque como Sin te presión, digo- sin presión. Para la otra semana. Pero espérate, igual proponer nada. cosas que al Nico le interesen más también para darle ese No, espacio para es buscar que, cosas a que... ver, si esto en general ustedes piensan que la película no me interesa, no, si uno puede tener una visión crítica, pero la ve igual, porque si no, ¿cómo?
cómo tener la visión crítica. Sí, po. A veces, o sea, igual uno revisa y de repente de antemano o de repente quiere simplemente llevarse la sorpresa, pero revisa cuáles son los comentarios Sí, y qué claro. sé yo. Pero en el tema de Barbie justamente lo interesante es eso, o sea, con todo lo que venimos conociendo de Greta Gerwig, ¿qué es lo que va a hacer finalmente? Es que Claro. yo he visto mucho como meme de Barbie, claro, es como que ella se cuestiona mucho qué está pasando ahí con este mundo. Entonces, igual interesante. Y ha así sido hasta un poco chocante hasta para los protagonistas, que- y los Margot Robbie, qué sé yo, po. claro. No, tenemos para desmenuzar. Así que estamos haciendo... Cuando tengas tiempo ya lo sabes. Sí, en vivo Ven a estamos haciendo un acompañarnos, Nico. espacio especial Te extrañábamos. Así que de cine infantil, la también pensando en las invitación. vacaciones de invierno. cierto, po. Así que ahí cierto. tenemos alternativas, Nico, siempre un gusto. te estaremos esperando. Muchas Personaje gracias. Raven, Milena, ¿Con qué jugaba yo más? Con Raiden. ¿con Raiden? Sí, y Scorpion. Scorpio. ¿Usted cuál le gusta de Mortal Kombat? También. A mí me gusta Milena. Oye, ¿con quién nos vamos, señor director? Nos vamos con la canción entonces de las más reconocidas y más alegres de La Sirenita, Bajo el Mar. Me gusta esa. Aries. Guess who's gonna be on the plane? Under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We want to